Entonces, hoy día vamos a ver espacio LP finalmente. ¿Ya? Vamos a unir, después de haber pasado por el desierto de la medida, teoría de la medida, volvemos a, a Banach, este espacio de Banach, ¿sí? Como cosas más analíticas, eh, digamos más como de espacios métricos, espacios normados, ¿sí? Entonces aquí vamos a volver a hablar de reflexividad, vamos a volver a hablar de dualidad, ¿cierto? Pero con el ingrediente extra de la teoría de la medida. Entonces aquí es donde se unen las dos cosas. Ya, entonces eh, voy a ir más o menos rápido. Aquí vamos a seguir Bresis. Aquí básicamente voy a seguir Bresis. El capítulo, déjeme ver el capítulo, creo que el capítulo 4. ¿Sí? El capítulo 4. Entonces vamos a volver a Bresis. Por supuesto, en Folland también está, voy a ir raguñando cosas de Folland también, pero vamos a ir básicamente Bresis. Entonces, bueno, definición, vamos a considerar, entonces, consideraremos, voy a cambiar un poquito la notación, siguiendo Bresis, omega m mu, un espacio de medida. Aunque en un momento vamos a hacer el switch y vamos a cambiar a espacio LP en Rn, ¿eh? En su conjunto de Rn y con la medida de Lebesgue, pero la definición y todo lo que voy a ver hoy día es básicamente para un espacio abstracto cualquiera, ¿sí? Y entonces vamos a definir definición para P entre 1 e infinito, puede ser 1, ¿sí? Entonces definimos el espacio LP de omega como el espacio de las funciones de f de omega en R, tales que f es medible y el módulo de f a la p está en L1. O sea, uno ya tiene definido, sabemos lo que es L1, ¿cierto? Ya lo vimos, son las funciones, no está de más recordarlo, son las funciones cuyo valor absoluto es integrable. Es decir, ¿qué quiere decir eso, cierto? Sí, uno se lo olvida un poco esto, uno dice, ya, ¿qué es lo que es esto? Ya uno sabe que, ya, entonces, bueno, aquí, la salvedad aquí, cuando P es igual a 1, la definición eh, L1 de omega es el espacio de funciones integrables como lo hemos visto hasta ahora, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, bueno, ¿eso qué quería decir, cierto? Uno sabía que una función positiva podía ser aproximada monótonamente por una familia, por una sucesión de funciones simples, ¿cierto? Y entonces uno lo que hacía era definir la integral de una función positiva, de mu, como el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión aproximante, en omega. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente decir, bueno, si f a la p cumple esa propiedad, entonces vamos a decir que f está en LP. ¿Sí? Ok. Y vamos a denotaremos por, eh, por norma de f en LP como, o norma de fp, que es lo mismo que norma de f en LP, como la integral en omega de f de x a la p de mu de x 1 sobre p. Y veremos, ¿cierto? Y veremos que esto define una norma.
en unos minutitos, ¿sí? En unos minutitos vamos a ver eso. ¿Ok? Y cuando P va al infinito, ¿sí? Además, ¿cierto? Además, vamos a definir el infinito de omega. Van a ser, como lo define Bresci, que es un poquito, o sea, equivalente finalmente como lo define Folland, pero me gusta más como lo define Bresci. Son las f de omega en R, tal que f medible, y existe una constante positiva tal que el módulo de f de x es menor o igual que c mu casi seguramente. ¿Sí? Y en tal caso, y en tal caso, y en tal caso, y cuando f está en el infinito de omega, definimos que la norma, ¿cierto? En el infinito, f infinito, norma infinito, la norma de f en el infinito, es igual al ínfimo de las constantes para las cuales la función está acotada muy casi seguramente. ¿Ya? Entonces, claro, recordemos que, bueno, también discutimos este asunto de la definición del espacio L1 como un espacio cociente, ¿cierto? A través de la relación de mu, de ser igual en mu casi seguramente, ¿sí? Entonces aquí, una función en el infinito puede ser una función acotada, ¿cierto? Yo en un punto, pensando en la medida de Lebesgue, esta cosa puede ser infinito, pues sigue, pero no me importa, po. Ese en realidad lo saco del conjunto donde la función está acotada, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo C, y si C va por arriba de la F en casi todo punto, entonces la función es acotada. Y entonces la norma de F, la norma el infinito de F, cuando F está en el infinito, es el ínfimo de esas constantes. Entonces yo en realidad voy bajando esta constante hasta que toco, grosso modo, hasta que toco. ¿Ya? Cuando no puedo bajar más, porque si ustedes se fijan, si yo bajo aquí un poquito más, no es cierto que C, para esta C, no es cierto que C sea mayor que F, aquí con módulo, muy casi seguramente, porque tengo un conjunto completo aquí, tengo que mirarlo aquí abajo, ¿cierto? Entonces todo este conjunto aquí abajo va por arriba de C, entonces no cumple esta propiedad. ¿Ya? Y entonces la definición de la norma infinito para una función f es exactamente la que uno tiene en consideración cuando la función es continua. ¿Sí? Entonces, aquí como observación, es que si f, claro, no tiene sentido si es que no doto este espacio de una topología, hablar de, ¿cierto? De continuidad, pero digamos si omega es Rn o su conjunto de Rn y ¿sí? Digamos el espacio familiar, el espacio más familiar que tenemos, entonces si f es continuo y f está en el infinito, entonces la norma de f infinito es lo que uno siempre pensó, el supremo de las f de x, cuando x está en omega. ¿Sí? Esta definición y esta definición coinciden. El más grande de los valores de los f es exactamente el más chico de los valores que va por arriba de la f. Ahí es donde se unen las dos cosas. ¿Sí? ¿Sí? Y una segunda observación, en cualquier caso, si f está en el infinito, entonces, por definición de la norma, en este caso, sin pedir continuidad y sin que el espacio sea Rn, entonces el módulo de f de x es siempre menor o igual que la norma infinita de la f, mu casi seguramente. Ok, dadas esas definiciones, vamos a definir el conjugado de Holder para el exponente P, que va a jugar un rol esencial ahora. Entonces, definición,
Entonces, dado P entre 1 infinito, definimos el conjugado de Holder de P como, vamos a poner aquí, que denotamos por P', como es otro numerito que es simplemente P sobre P menos 1. Ahora, ¿cuál es la gracia de ese número? La gracia de ese número es que es tal y es tal que 1 sobre P más 1 sobre P' vale 1. ¿Sí? O sea, en realidad esta definición, o sea, esta es la definición que me interesa, pero en particular uno puede despejar P' y llega a este número, ¿cierto? Entonces, el conjugado aquí, claro, cuando P vale 1, esto no tiene sentido, ¿cierto? Pero uno asume o entiende de que en ese caso P' es infinito, ¿cierto? O sea, eh, por la convención que 1 e infinito son conjugados de Holder. Entre sí. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo esta relación, vamos a ver ahora en esta clase, lo que vamos a ver en esta clase es cómo esta relación humilde, súper simple, numérica, tiene una implicancia gigante en la teoría, ¿sí? Ya en vista de, o sea, en el sentido de los espacios LP, ¿ya? Y son conjuntos súper, o sea, son espacios súper complejos, son objetos matemáticos complejos. Necesitamos 2 meses de teoría de la medida, ¿sí? Para empezar a ver esto con familiaridad, ¿cierto? Y un mes más ¿cómo se llama? De espacios normados, ¿cierto? Teoría de espacios normados, para ver las propiedades que tiene, ¿ya? Pero esta relación muy sutil entre dos números tiene una implicancia gigante, que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, lo que vamos a partir viendo, ¿sí? La clave, o pongámoslo así, la piedra angular en la teoría es la siguiente desigualdad, que es la desigualdad de Holder. Entonces, teorema, desigualdad de Holder. Esto es Brecis, teorema 4.6. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar sea P entre 1 infinito, y voy a llamar así, prefiero llamarle Q al conjugado de Holder. Su conjugado de Holder, que es notación media estándar de Holder, y sean F en LP, G en LQ. ¿Sí? Entonces, el producto, F por G, está en L1, ¿sí? Y se tiene que, la norma de F por G, o la norma en L1, ¿cierto? Voy a ponerlo así en forma integral. La integral en omega de mu, esto, un módulo aquí, es menor o igual que la norma de F en LP por la norma de G en LQ. Esa es la desigualdad fundamental. ¿Ya? Con esto se hace casi todo, ¿sí? Esta es la herramienta básica en la teoría, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? No, sí, bien.
Ok, entonces voy a demostrar esto y voy a explicar por qué, una explicación bien eh, un poco media chanta, voy a ser honesto, media chanta de por qué esta desigualdad es como óptima. O sea, uno, uno ansía la igualdad en los cálculos, ¿ya? Pero en realidad lo que manda son las desigualdades, porque son mucho más manejables. Y esta es una gran desigualdad, esta es una muy buena desigualdad, porque es muy precisa. Voy a explicar por qué. La demostración no es muy difícil, ¿no? Cuando P o Q valen 1 infinito, ya pongamos si P vale 1 infinito, entonces la desigualdad es directa. ¿Por qué es directa? Justamente por el comentario que hice aquí arriba, creo que justamente esta. Porque si P vale 1 infinito, o sea, siempre va a estar infinito. Si P vale infinito, directo, y si P vale 1, Q va a ser infinito. Entonces lo que uno hace aquí es ver esta desigualdad, ¿cierto? Y como uno de los dos está en el infinito, entonces está acotado por la norma, digamos que F está en el infinito, G de mu, esto ahora es un número, ¿cierto? Esto es por monotonía de la integral, simplemente. Y entonces me queda la integral, o sea, la norma infinita de la F por la integral de la G, que es la norma, la norma en L1. Estoy diciendo que es norma, no lo he demostrado todavía, pero vamos a ver que sí. ¿Sí? Pero necesito la desigualdad de Holder primero. ¿Ya? Entonces, directo. Es más complejo el caso en que, ¿sí? Que P, si P está entre 1 e infinito. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Q está entre 1 e infinito, ¿cierto? Y lo que vamos a usar ahora, y en este caso, y en este caso, vamos a usar la desigualdad de Young. La desigualdad de Young. ¿Cuál es la desigualdad de Young? Si A y B son números positivos, entonces A por B, aquí van a ver que sale al tiro todo, A por B es menor o igual que 1 partido por P, A a la P, más 1 partido por Q, B a la Q, donde P y Q son conjugados de Holder entre sí. ¿Sí? ¿Ya? Y esto es consecuencia, la que es consecuencia de la concavidad de la función log. De la función log. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo que voy a tomar es logaritmo. Yo tomo logaritmo de... a ver, ¿cómo es esta cosa? Claro, 1 partido por P a la P, más 1 partido por Q, D a la Q, ¿cierto? Claro, entonces, esto, 1 partido por P más 1 partido por Q, por definición, suman 1. Así que esta es una combinación convexa entre A a la P y B a la Q, sea quien sea en esos tipos, ¿cierto? Entonces, como esta función es cóncava, ¿cierto? El logaritmo es así. El 1, el log. Entonces, la combinación convexa entre dos puntos, que serían A a la P y B a la Q, ¿cierto? Va por debajo del logaritmo de la combinación convexa. Entonces esto es mayor o igual, el logaritmo mayor o igual, que 1 partido por P log de A a la P más 1 partido por Q log de B a la Q. Aquí estoy usando la concavidad, ¿cierto? Ahora, por propiedad del logaritmo, tengo que esto es igual al log de A más log de B, ¿cierto? Porque aquí bajo el exponente, aquí bajo el exponente, se cancelan,
y después uso, y ahora uso la propiedad, bueno, me queda log A más log B, y ahora uso la propiedad del logaritmo, y entonces esto me queda log de A por B. Y ahora ocupo, o sea, cancelo los logaritmos usando la exponencial y llego a la desigualdad de Young. ¿Cierto? Me queda A por B, ¿cierto? Cancelo ahí y ahí. Entonces me queda A por B menor o igual que 1 partido por P a la P más 1 partido por Q, P a la Q. ¿Ok? Entonces nos basamos en una propiedad de tercero medio, que no deja de ser, no estoy menospreciando para nada, en absoluto. ¿Ok? Y entonces, bueno, entonces luego, aquí todo uno puede hacerse un poco el loco, yo podría hacerme el loco y empezar a escribir, pero vamos a hacer el análisis. ¿Eh? Entonces, luego para mu casi seguro, o sea, mu casi seguramente en ese, perdón, en omega, tenemos que f de x por g de x es menor o igual que 1 partido por p, f de x a la p, más 1 partido por q, g de x a la q. ¿Cierto? Entonces uno dice, aquí, yo lo único que digo es que aquí tomé a, f de x como a y g de x como b para x. Entonces, ¿por qué tanto color con esto mu casi seguramente? Aquí estoy usando yang, aquí, ¿cierto? Ahora, ¿por qué tengo que hacer la salvedad de mu casi seguramente? Porque recuerden que estas funciones están definidas mu casi seguramente. ¿Ya? Ahora, como el módulo, como estoy considerando que f está en LP y g está en LQ, f a la p está en L1, ¿cierto? Y uno sabe, hay una propiedad por ahí, dentro de su cuaderno, o dentro de las notas, o en los videos que están ahora en YouTube, que dice que si una función está en L1, entonces mu casi seguramente es finita. ¿Ya? Entonces aquí, cuando yo digo mu casi seguramente, estoy sacando del juego el conjunto de medida nula donde f es infinito y el conjunto de medida nula donde g es infinito. Sacando esos dos, tengo esto con total, con total libertad. Puedo escribir esa desigualdad. ¿Están de acuerdo? Ok, ok. Y entonces luego, y de acá lo siguiente. Yo obtengo de que la integral de f de x por g de x, en realidad yo puedo decir lo siguiente. De acá se concluye que f por g está en L1 y que la integral de f de x por g de x de mu es menor o igual que 1 partido por p, la integral de f de x a la p de mu más 1 partido por q, la integral de g de x a la q de mu. ¿Cierto? Entonces uno dice, en el fondo uno dice, bueno, de esta desigualdad yo integro, listo. Entonces la f por g está en L1 y tengo esa desigualdad. Desmenucemos un poquito esto. Desmenucemos un poquito esto. Yo tengo esta desigualdad muy casi seguramente. Entonces yo quiero saber que esto está en L1. ¿Qué es lo que digo? Lo que digo es que voy a tomar, como esta cosa es positiva, lo que voy a tomar es una sucesión de funciones simples, ¿cierto? Que se aproximan a esto muy casi seguramente. O sea, en realidad se aproxima puntual, porque saqué del juego, en este conjunto, los puntos donde esta cosa es infinito. Ahora, esa sucesión aproximante que viene por aquí abajo, digámosle h sub n, que converge por abajo, son simples, también valen como simples, no aproximante, pero por debajo de esta otra función que está acá. Y esta función que está acá, o sea, como esto acota por arriba, yo sé que las integrales de las hn son acotadas por esto, porque esto está acotado. Yo sé que la integral de esto es finito, la integral de esto es finito. Por lo tanto, la integral del aproximante es finita. ¿Sí?
Y entonces al pasar al límite, llego a la por teorema de convergencia monótona, llego a la integral llego a concluir de que la integral de esto es finito. ¿Cierto? Entonces, lo puntualizo porque, bueno, uno se olvida nomás, pero se olvida, uno dice, íntegro, chao, pero bueno, está eso detrás, esa es la definición. Ok, entonces ahí concluyo eso y tengo esta desigualdad que es horrible, no es tan bonita como esta, perdón, como la del enunciado, y esto es lo que vamos a hacer ahora y por eso quiero explicar lo, la justeza de esta desigualdad, ¿cierto? Entonces, esta desigualdad, entonces notamos que esta desigualdad es para f y g arbitrarios en los espacios correspondientes, ¿cierto? Entonces, en particular podemos cambiar f por lambda f con lambda positivo, ¿cierto? Entonces, si yo cambio eso, aquí aparece un lambda, ahí, y aquí aparece un lambda a la p, ¿cierto? Cambiando f por lambda f. Y entonces al dividir, ahora divido por lambda, entonces me queda este lambda aquí, y aquí me queda lambda a la p menos 1. ¿Cierto? Entonces déjenme limpiar aquí esto, un poquito. Entonces de aquí queda que la integral de f por g, el módulo, es menor o igual que 1 partido por p, lambda a la p menos 1, integral de f a la p, más 1 partido por q lambda, integral de g a la q. ¿Cierto? Ya, déjenme llamar a esto, de hecho, déjenme llamar a todo esto. El P aquí, voy a poner el Q aquí. ¿Ya? Déjenme llamar a todo esto, A, que es positivo, y déjenme llamar a todo esto B. ¿Ok? Ahora, fíjense que el lado izquierdo no depende de lambda, y el lado derecho tiene lambda. Y aquí viene la justeza. Entonces yo digo, a mí me gustaría encontrar el lambda que haga lo más chico esta cantidad. Dada esta cantidad, que yo sé que es finita, y dada esta cantidad, que yo también sé que es finita, me encantaría encontrar el lambda que achique lo máximo posible, porque yo quiero, porque yo sé que esto es mayor o igual, entonces me gustaría estar lo más cerca del igual posible. ¿Sí? Me gustaría tirar esto lo más hacia allá, digámoslo así. Y eso pasa por minimizar en lambda. ¿Sí? Ya, entonces como voy a seguir mis notas, bueno, déjeme hacer el dibujito. Entonces uno lo que hace aquí es decir, bueno, cuando lambda, aquí vive lambda, ¿cierto? Cuando lambda tiende a cero, esto tiende a cero porque p es mayor que 1, y esto tiende a infinito. Así que por acá esta cuestión se comporta así. Y cuando lambda tiende a infinito, esto tiende a cero, pero esto tiende a infinito porque p es mayor que 1. Entonces esta función, como función de lambda, se comporta así. Yo estoy buscando el lambda estrella que minimice esa cantidad, para estar lo máximo posible. Yo sé que para todo lambda esto es más grande que esto. Yo quiero estar lo máximo, lo más cerca posible de este. Entonces, ¿qué es lo que hago? De nuevo, ahora, claro, no voy al colegio, pero sí voy a mis primeros años de universidad. Derivo igual a cero con respecto a lambda. Entonces, al derivar con respecto a lambda igualar a cero, ¿sí? Eh, claro, voy a tener p menos 1, bueno, a por p menos 1, ¿cierto? Lambda a la p menos 2, y menos 1 partido por lambda cuadrado b igual 0. Yo sé que esta función es así, en cero infinito. Entonces ahí voy a, este me va a dar el mínimo, ¿cierto? Y ahí despejo, ¿cierto? Entonces despejo, me queda a por p menos 1, lambda p menos 2 igual a 1 sobre lambda cuadrado b. Paso ese lambda para el otro lado, me queda así.
Paso el A para el otro lado, me queda así. Paso el P-1 al otro lado, me queda así. Después divido por 1 partido por P. ¿Okay? Es el lambda estrella, que minimiza esto, y es positivo, por supuesto. Ay, Dios mío. Entonces ahora reemplazo nomás. Entonces al reemplazar, al reemplazar, me estoy demorando y esto es fácil. Entonces al reemplazar lambda estrella en esto, ahí y ahí, y usando, solo voy a dejar de tarea, y usando que 1 partido por P más 1 partido por Q es igual a 1, en varias partes, se concluye que la integral de f por g es menor o igual que f a la p gq, que es la desigualdad que uno está buscando. Ya, no es difícil, ¿eh? No es difícil. Es un poquito engorroso, no es tan... O sea, hay que tener paciencia. ¿Okay? Pero no es difícil. Ahora, o sea, esto es lo que quiere decir, oye, esta desigualdad es muy, muy, muy sharp, es muy precisa. ¿Ya? Eso, ¿preguntas? No, no, está bien. Verifíquenlo, por favor. Ya, entonces, ¿por qué es tan relevante esta desigualdad? Entonces, usando desigualdad de Holder, probaremos la siguiente propiedad. ¿Ya? Entonces, sea P entre 1 infinito, entonces el espacio LP de omega es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial y se tiene un espacio vectorial y se tiene que la norma de f más g p es menor o igual que la norma de fp más gp, es decir, esta función que va de LP en R es una norma con lo que LP de omega es un espacio vectorial normado. ¿Sí? Entonces, esto no noté que propiedades, pero es la que sigue ahí, voy siguiendo el orden de Bresci. Esto, claro, esta es la desigualdad triangular, ¿cierto? Esta es la desigualdad triangular, pero como es tan importante en teoría del EP, esto tiene un nombre, esto es lo que llaman desigualdad de Minkowski. ¿Sí? Ok, entonces, demostración. Demostración. Aquí de nuevo hay un argumento de análisis real, porque uno dice, voy a tomar F medio más G medios a la P, ¿cierto? P es mayor que, voy a tomarlo así, ¿eh? Voy a tomarlo, en realidad voy a tomarlo así. Entonces esta cosa es convexa, porque P es mayor que 1. Una potencia mayor que 1 es convexa. Entonces por convexidad yo tengo que, esto es un medio F a la P más un medio G a la P. ¿Sí? Ok, y entonces un medio, puedo sacarlo como un medio a la P, ¿sí? Y después pasarlo multiplicando, y entonces me queda así. ¿Sí? Entonces concluyo de que F más G a la P es menor o igual que 2 a la P menos 1, F a la P más G a la P. Entonces, si F y G están en LP, entonces F más G está en LP. Entonces, espacio vectorial. ¿Sí?
Entonces luego, si f y g están en LP, entonces f más g está en LP, y análogo, y bueno, y es trivial para ponderación por escalar, de donde LP es espacio vectorial. Ahora, para la desigualdad de Minkowski voy a usar Holder. Entonces, fíjense. Para Minkowski, lo que uno hace es lo siguiente. Voy a tomar la norma de FGP a la P, ¿sí? Esta que está aquí, es por definición la integral de F más G a la P, 1 sobre P. Entonces voy a pasar el P voy a pasar el P como potencia, entonces tengo eso. Y esto es exactamente lo mismo que P menos 1 F más G. No hice nada aquí, simplemente factoricé. Y ahora por desigualdad triangular, digamos del módulo aquí, tengo F más G, P menos 1 F más F más G, P menos 1 G. ¿Sí? Y aquí es donde uno usa cómo se empieza a meter esta definición algebraica de los conjugados de Holder. Fíjense. Chuta, me pasé mucho. Aquí, ¿cierto? Esa definición. Entonces, de aquí uno tiene que entonces de acá uno puede ver que esta función está en LQ. Fíjense. Y si yo tengo una función en LP, la elevo a P-1, ¿cierto? Entonces, recordemos que Q era P sobre P-1. ¿Sí? Entonces, esa función que está ahí, al elevarla a la Q, ¿cierto? Me queda F P-1 por P sobre P-1, se cancela los P-1 y me queda F a la P. Yo sé que F está en LP. Entonces, F a la P-1 está en LQ. ¿Sí? Entonces, esa función está en LQ, simplemente por la definición de conjugado, y entonces ocupo Holder aquí. Entonces, al usar Holder, que como esta está en LP, en LQ y esta está en LP, entonces por Holder voy a hacer el cálculo. Entonces me queda, este lo veo como mi nuevo G. ¿Sí? Entonces me queda integral de F más G a la P por 1 sobre Q, ¿cierto? Porque aquí lo que hice fue elevar este P a la menos 1 a la Q, entonces como lo escribí aquí, me queda Q, aquí. Perdón, a ver, voy a hacerlo, voy a escribirlo. Entonces me queda integral de F más G, claro, de P menos 1 por Q a la 1 sobre Q. Ahí usé que este está en LQ. Por la norma de F en LP. Entonces, la integral de F a la P, 1 sobre P. Y lo mismo, el mismo cuento para esta. Entonces, más integral de F más G, P menos 1 por Q, 1 sobre Q, por integral de G a la P, 1 sobre P. Ahora, insisto, esto es P. Y esto es P, por definición, de conjugado. ¿Sí? Y entonces me queda factor común. ¿Sí? Me queda factor común. Y entonces me queda aquí integral de F más G en LP, 1 sobre Q, factor de la norma de FP más la norma de GP. ¿Sí? Y ahora lo que hago es... ¿qué hago aquí ahora? Claro, entonces ahora recuerdo de que Q, o sea, Q es P sobre P menos 1. Entonces, usando eso aquí, yo tengo que 1 sobre Q
es P menos 1 sobre P, ¿cierto? Y si entonces esto aquí por propiedad de potencia, entonces esto que está aquí es igual a 1 sobre P a la P menos 1, propiedad de potencia, ¿cierto? Multiplicación de exponentes, potencia de potencia. Y esto es la norma P de F más G. Entonces esto me queda, todo esto finalmente me queda norma de F más G P a la P menos 1. ¿Ok? Y entonces ahora miro acá, ¿sí? Esta es la norma de F más G a la P. Entonces concluyo de acá entonces que norma de F más G P a la P es menor o igual que la norma de F más G a la P menos 1 por esto. Y entonces esto lo paso dividiendo nomás, ¿cierto? Al pasar dividiendo a la P que está acá le resto P menos 1, o sea, me queda 1, y entonces me queda esta desigualdad, que es Minkowski. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Todo el cálculo clarito. Sí. Sí, es simple, solamente que uno se marea con el P, P-1 dividiendo, etcétera, pero hay que tener paciencia. Ahora, lo que es menos trivial es el siguiente teorema, que es el teorema de Fisher-Ries. Esto es Brecis, 4.8, ¿sí? Que dice que LP, ¿sí? LP es un espacio Banach. ¿Cierto? Para todo P. Para todo P en el rango. ¿Ya? Entonces tenemos un espacio de Banach explícito, por fin. Ya teníamos los LP chicos. Pero los LP chicos, que en realidad es, ¿cierto? Es solo LP grande con la medida cuenta a punto en N, en los naturales, o en Z, ¿cierto? Tiene una estructura de medida bien, no sé si decir simple, puede ser simple, que claro, nosotros vimos, ustedes vieron en su prueba 1 la dualidad en LP chico. Lo hicieron a mano, ¿cierto? Entonces contar ahí que el conjunto base, el omega, sea un conjunto discreto, simplificaba un montón el asunto. Pues aquí la cuestión se complica porque necesitamos teoría de la medida avanzada, teoría de la medida, ¿sí?, maquinaria pesada para poder definir el espacio LP. Y fíjense cómo se complica incluso en el contexto de probar que un espacio Banach, ¿sí? Entonces ya tenemos que LP con la norma P, que acabamos de probar que una norma es un espacio vectorial normado. Entonces voy a ahora probar de que un espacio Banach. Entonces consideremos una sucesión de Cauchy en LP. ¿Sí? Voy a ver. Claro, vamos a ver que el resultado, claro, salvo alguna modificación, voy a pensar que P es menor que infinito. ¿Eh? Aquí en esta prueba voy a pensar que P es menor que infinito. Y después, bueno, en realidad, después ustedes se van a dar cuenta que por esta observación que dejé por aquí, esta, la demostración va a ser más simple para P igual a infinito. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, si yo tomo una sucesión de Cauchy, aquí, que es la clave de todo, o sea, si yo tomo una sucesión de Cauchy en el infinito, las evaluaciones son de Cauchy en R, y uso la completitud de R. ¿Sí? Ese paso que voy a hacer, ese paso que estoy explicando aquí para el infinito, para P menor que infinito es menos trivial. Entonces, fíjense. Ya, entonces voy a tomar una sucesión de Cauchy en LP. Entonces, ¿eso qué significa? Sí, voy a escribir la definición para todo epsilon. Existe un M o un M0, ¿cierto? En N, tal que Fn menos Fm en LP es menos o igual que epsilon para todo Nm mayor o igual que M0, ¿cierto? Esa es la definición de ser sucesión de Cauchy. Entonces, yo puedo escoger una subsucesión.
Entonces de acá, esto yo voy a tomar para todo epsilon, ¿cierto? Entonces yo voy a tomar 1 sobre 2 a la k. Y voy a tomar k igual 1, 2, 3, etcétera. Entonces, para cada k, voy a tomar epsilon igual a 1 partido por 2 a la k. Entonces, voy a encontrar un m0 sub k, tal que para todo n y m mayor que m0 sub k, esto es cierto. En particular, lo puedo tomar para 2 consecutivos. ¿Sí? Claro. Entonces luego, ¿sí? No voy a borrar aquí. Entonces luego es posible extraer una subsucesión, subsucesión fnk con k en n, tal que fnk menos fnk más 1, voy a ponerlo así mejor, fnk más 1 menos fnk en LP es menor o igual que 1 sobre 2 a la k. Y eso para todo k, mayor o igual que 1. ¿Sí? Y eso lo hago así. Eso lo hago así, claro. Claro, claro, es sutil aquí la contada de índice, digamos. ¿Ya? Entonces, tomo epsilon igual a 1 partido por 2 a la k. Entonces, para todo, claro, entonces tengo un m0 sub k, tal que para todo tipo que venga después, esto es menor o igual que 1 partido por 2 a la k. ¿Sí? Entonces, tomo fn1 primero. ¿Sí? Ok, después para k igual a 2, ya, entonces para k igual a 1 está listo. Después para k igual a 2 lo reemplazo aquí. Entonces voy a encontrar un m sub 0, 2, tal que para todos los que vienen después, etc. Entonces de ese m0 después de ese m0, 2, voy a elegir fn2. fn2 como el primero. Pero tengo que tener un poquito cuidado de manera de que ese M02 siempre lo puedo escoger mayor que M01 para no echar a perder la elección anterior, básicamente. ¿Ya? ¿Sí? Puedo siempre escoger los M0 crecientes, ¿sí? Para que esto se mantenga. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Chuta, me estoy fundiendo aquí. Ya, entonces, tengo esta sucesión, entonces vamos a escribir fk como fn sub k. Y aquí hay un abuso de notación. ¿Eh? En realidad, claro, uno debe ser un poquito más, uno podría decir, bueno, voy a llamar f sub k tilde a los f sub nk, porque en realidad esto hay realmente un abuso de notación, pero es usual, es usual. ¿Ya? Entonces, como la gente lleva haciendo patúa desde hace tiempo, yo voy a tomarme la libertad también. Entonces, voy a decir f sub k va a ser la nueva sucesión. ¿Sí? Entonces voy a probar, entonces probaremos, aquí hay un abuso de notación, que no impide el análisis, por supuesto, y probaremos que f sub k ahora es convergente en LP, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a probar que existe una f en LP tal que f sub k menos f p tiende a cero cuando k tiende a infinito. ¿Ya? Y entonces también pues, es parte de su ejercicio, o
de ir llenando los gaps que voy dejando yo, es probar, ustedes me pueden decir, oye, pero probaste que una subsucesión de la que tomaste originalmente converge. Bueno, pero si yo tengo una sucesión de Cauchy, ¿sí? Si yo tengo una sucesión de Cauchy para la cual encuentro una subsucesión convergente, entonces toda la sucesión converge. Es un ejercicio. ¿Sí? ¿Ya? Ok, entonces voy por lo menos dejar, sí, sí, voy a ser optimista, creo que alcanza. Entonces, elegido de esa manera, la familia F sub K, entonces recordemos que la norma de f sub k más 1 menos f sub k en LP es menor o igual que 1 partido por 2 a la k para todo k en n, ¿cierto? Ok, entonces voy a construir la límite, esta es la que me interesa. ¿Dónde lo voy a sacar? Entonces, fíjense, definimos g sub n de x como la suma de k igual 1 hasta n de f sub k más 1 de x módulo menos f sub k de x. ¿Ya? Esas son las sumas parciales. ¿Ok? Que por supuesto es una sucesión creciente, porque voy sumando cosas positivas. Entonces esta es creciente en n. ¿Ya? El orden, el orden importa aquí, porque quiero usar teorema de convergencia monótona, que es el teorema que grosso modo pide menos. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde voy a sacar una sucesión? ¿De dónde voy a sacar un límite con tan pocos datos? Bueno, el teorema de convergencia monótona es el que más me ayuda, porque es el que pide menos. ¿Sí? Ok, entonces, entonces, ¿qué? Entonces, claro, eso es una asociación creciente y, y se tiene que la norma de GNP es menor o igual que 1 para todo n, ¿cierto? Por desigualdad triangular, porque yo digo, bueno, claro, esto es una suma, ¿cierto? Entonces vale la pena un poco desplegar esto. Esto es F2 menos F1 más F3 menos F2 más F4 menos F3, etcétera, ¿cierto? Pero es finito, es una cantidad finita. Entonces, uso desigualdad triangular, o sea, Minkowski, ¿cierto? En las sumas parciales, ¿cierto? Entonces, la norma LP de esta suma es la norma LP de la suma hasta n-1 más el que quedó guacho, el último, y después ocupo Minkowski inductivamente, y entonces tengo que, ¿cierto? De acá sale que la norma GNLP por Minkowski es menor o igual que la suma de k igual 1 hasta n de las fk más 1 menos fk en LP, y yo escogí que estas fueran menor igual que 1 partido por 2 a la k, ¿cierto? Entonces esto es menor o igual que la suma hasta n de k igual a 1 de 1 sobre 2 a la k. Pero yo sé que esta suma geométrica es cuando n vale infinito, vale 1. Entonces particular para todo n vale menor que 1. Entonces está acotada. ¿Sí? Por Minkowski, ¿cierto? Aquí. Ya, entonces luego, se me acabó el espacio, pero luego, usando teorema de convergencia monótona, ¿qué es lo que yo concluyo? ¿Cierto? Tengo una solución creciente, tengo que pasarlo a L1, ¿cierto? Yo sé que Gn, como está en LP, Gn a la P está en L1, ¿cierto? ¿Ok? Entonces esto lo voy a correr aquí. Y entonces por teorema de convergencia monótona tengo que el límite, cuando n tiende a infinito, de la integral de Gn a la P, viendo esto como un tipo que está en L1, ¿cierto? Es igual a la integral del límite, cuando n tiende a infinito, de Gn a la P, ¿cierto? Por teorema de convergencia monótona. ¿Ok? Pero esto es finito, porque esto está acotado por 1. Por lo tanto, esta función que está acá, el límite de Gn a la P, está en L1. ¿Cierto? Luego, definiendo
g de x igual al límite cuando n tiende a infinito de gn de x, o de gn de x así en realidad, tenemos que g está en el EP. ¿Cierto? Eso básicamente porque elevar a la P es una función continua. No lo ve muy bien, ¿eh? Porque yo, claro, yo que quiero definir el límite de Gn a la P. No, defino el límite de Gn, yo sé que ese a la P es integrable, entonces está en el EP, y por lo tanto, o sea, esto significa que módulo de G a la P está en L1, ¿cierto? Por definición. Y entonces si tengo una función que está en L1, entonces es finita muy casi seguramente. Y entonces ahí yo puedo, digámoslo así, intercambiar el límite con el P aquí, ¿cierto? Porque en realidad yo, esto es lo que quiero, ¿cierto? Y defino esta como G. Bueno, ahí lo que estoy haciendo es el intercambio límite con función continua. ¿Ya? Ok, entonces concluyo eso. Y todavía no encuentro la función límite, y aquí es donde, y con esto voy a concluir, ¿ok? Definí esta función que está aquí, que es la que me va a afirmar. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Ya? Definí esa g, notamos, por otro lado, que, ¿cierto? fm de x menos fn de x, ¿cierto? Que para todo mn, voy a pensar que aquí no voy a seguir, no le voy a hacer caso agresivo, voy a pensar que n es más grande que m, alfabético. ¿Ya? Entonces voy a verlo así, fn menos fm de x. ¿Ya? Esto es igual a la suma desde k igual a m hasta n menos 1 de fk más 1 menos fk, por telescópica, en x. Por propiedad telescópica. Entonces, usando desigualdad triangular, esto es menor o igual que la suma de k igual a m hasta n menos 1 de fk de x menos fk más 1 menos fk de x. ¿Cierto? Pero esto es igual a sumar hasta n menos 1, desde k igual 1, menos desde k igual a 1 hasta m menos 1. Es lo mismo. Y esto yo le llamé g sub n menos 1. Y esto que está aquí yo le llamé g sub m menos 1. ¿Cierto? Y g es creciente. G es creciente. Así que esto es menor o igual que g, siendo g el límite, menos gm menos 1. Pero yo sé que gm menos 1 converge a g. ¿Cierto? Por lo tanto, para m suficientemente grande, esto es menor que epsilon. Por lo tanto, esta cosa es de Cauchy. Esta familia es de Cauchy. Entonces, de acá, la sucesión fn de x, n es de Cauchy. En R. Entonces, que siendo completo, permite definir f de x como el límite cuando n tiende a infinito de fn de x. Este es mi candidato. Este así definido es mi candidato y vamos a probar en la próxima clase que justamente hace que esto converja. O sea, es el límite de la sucesión fk, pero un límite no puntual, ¿cierto? No un límite puntual, un límite en LP, con la norma. Entonces lo que voy a probar, lo que resta por probar, que no es mucho, ¿cierto? Pero ya me pasé, vamos a probar que fk menos f en LP tiende a 0 cuando k tiende a infinito. Y es por teorema de convergencia dominada esta vez, ¿ok? Pero se me fue el tiempo. ¿Preguntas? De mi candidato y falta la última patita.
¿Ok? ¿Preguntas? ¿Mm?